Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, mirando a la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Enseguida les contamos el ultimátum lanzado hace escasos minutos por Rusia, por el expresidente ruso Dmitry Medvedev, pero también pendientes de Europa, con el pánico entre los líderes europeos a tenor de la llamada de la conclusión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ayer hablaba Trump, después de hablar con Putin, con algunos de los principales líderes europeos, y se ha desatado el pánico. Piensan que Estados Unidos puede retirarse de la negociación. Enseguida les contamos esto. También, por supuesto, daremos cuenta del 17º paquete de sanciones de la Unión Europea, trabajando ya para el 18º y mirando a la tensión en Oriente Medio con Netanyahu, que también carga contra los líderes europeos, en este caso contra Macron y Starmer. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos con la última hora. Empezamos mirando al mensaje del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Lanza un claro ultimátum a Ucrania. Dice que es la última oportunidad de preservar su condición de Estado. Dmitry Medvedev, hace escasos minutos en un foro en Moscú, ha dicho que la Ucrania de hoy tiene la última oportunidad para preservar su condición de Estado y obtener una oportunidad de desarrollo pacífico. Decía el propio Medvedev que para restablecer la confianza, por ejemplo, en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, es necesaria una transición activa de los contactos y también de los acuerdos políticos a la formación de mecanismos legales de cooperación, y ese es el valor de derecho. Decía además que en este momento no hay en Ucrania ninguna persona autorizada para concluir un tratado de paz. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso ha expresado este martes su preocupación porque la humanidad está al borde de una catástrofe global debido a la gran cantidad de conflictos que azotan el planeta. Se ha dirigido al Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo y ha señalado que la reciente decisión de adelantar un segundo el reloj del juicio final es indicativa del estado actual de los asuntos mundiales. Decía Medvedev que los conflictos solo pueden resolverse mediante la cooperación entre los estados. También miramos al presidente de Estados Unidos para contarles que los líderes europeos han expresado su preocupación tras una reunión informativa de Donald Trump sobre su última conversación con Vladimir Putin, en medio de crecientes temores en las capitales europeas de que Washington pueda estar dando un paso atrás en su papel de mediador para poner fin a la guerra en Ucrania. Según Financial Times, Trump habló por teléfono con los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia y la presidenta de la Comisión Europea tras una conversación de 2 horas con Putin. También mantuvo una conversación telefónica por separado con Zelensky. Durante estas sesiones informativas, Trump afirmó que Rusia y Ucrania iniciarían inmediatamente negociaciones de alto el fuego. Sin embargo, según se informa, los funcionarios europeos se mostraron desagradablemente sorprendidos tanto por el tono como por el contenido de los comentarios de Trump, que interpretaron como una señal de que Estados Unidos ya no va a desempeñar un papel de mediación activo. Precisamente miramos al presidente ruso, miramos a Vladimir Putin tras esta llamada entre Washington y Moscú con líneas cifradas y, por supuesto, con Putin hablando en ruso para negociar. El presidente ruso ha hablado de un posible alto el fuego. Decía que hay que buscar vías eficaces hacia la paz, que van a hacer un memorándum en colaboración con Ucrania para colaborar hacia un posible acuerdo de paz y de cese al fuego. Escuchamos el mensaje de Putin. El presidente de Estados Unidos expuso su posición sobre un alto al fuego, una tregua, y por su parte también resaltó que Rusia está apoyando una resolución pacífica de la crisis ucraniana. Lo que pasa es que necesitamos establecer vías eficaces hacia la paz. Hemos acordado, el presidente de Estados Unidos y yo, que Rusia está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana sobre un memorando sobre un posible acuerdo de paz. Hay que establecer algunas posiciones como los principios de la resolución, a los plazos para un posible acuerdo de paz, incluyendo un cese al fuego
Ponemos el foco también en Europa y les contamos que la Unión Europea ha aprobado el 17º paquete de sanciones contra Rusia, dirigidas a casi 200 buques de la flota fantasma. Es lo que informaba este martes la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Decía que las nuevas medidas también abordan las amenazas híbridas y los derechos humanos. Se están preparando más sanciones contra Rusia, es lo que escribía la diplomática, agregando que cuanto más tiempo dure el conflicto armado, más dura será la respuesta de la Unión Europea. Mirando a la respuesta al contraataque de Europa, pendientes de la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, el miedo entre los líderes europeos. Vamos a analizar estas cuestiones con los mejores expertos y tenemos con nosotros a Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común de la UFV. ¿Qué tal? Buenas, Andrew. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Aurelio García del Barrio, director global MBA en IEB. ¿Qué tal, Aurelio? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y contamos con Fernando Moragón, experto en geopolítica. ¿Qué tal? Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un día importante, el día después de esta llamada tan esperada entre Donald Trump y Vladimir Putin, con el presidente de Estados Unidos dando cuenta a Zelensky antes y después de la conversación con el presidente ruso y sobre todo con esta llamada a los líderes europeos que al parecer ha desatado todas las alarmas. Fernando, te quiero preguntar por esto. ¿Estamos más cerca de un alto el fuego o más cerca de que Trump se retire, de que Estados Unidos se retire de estas conversaciones? A ver, yo en esto quiero ser muy claro. Todo esto que estamos viendo de Trump, de los rusos, de Putin, etcétera, y de Zelensky, por supuesto, de los europeos, es una gran farsa. Es una gran mentira. No va a haber acuerdo de paz, no va a haber tregua, no va a haber nada de esto. Es decir, olvídense, esto se va a acabar como ya estaba previsto, es decir, con un triunfo de los rusos por vía militar. Que es en lo que están. Todo lo demás es una manera de disfrazar las cosas. ¿Y por qué no va a haber nada de esto? Porque a ninguno de los actores le interesa que haya acuerdo de paz. Si no a ninguno le interesa que haya acuerdo de paz, no va a haber acuerdo de paz. A Zelensky no le interesa porque si Zelensky llega a algún tipo de acuerdo de paz, deja de ser presidente y por lo tanto será un hombre muerto. Políticamente y seguramente no solo políticamente. Así que tiene que continuar la guerra hasta el final. Es como Netanyahu, tiene que continuar sus invasiones y sus guerras porque en el momento que deje de ser presidente va a la cárcel. En este caso, lo mejor que le podía pasar es que fuera a la cárcel. Lo más seguro es que se lo carguen. Y además, por otra razón también, y es que ahora mismo ya el Zelensky está en manos de los dirigentes neonazis, que son los que han tomado el control del ejército ucraniano actualmente, básicamente. Con lo cual, los neonazis le están diciendo que no se puede ceder ni un milímetro. Así que Zelensky no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo de paz. Rusia está ganando, con lo cual no tiene ninguno. Va a imponer sus condiciones sí o sí. Con lo cual, cuanto más tiempo pase, como dijeron en la reunión de Estambul, según diferentes fuentes, 1 o 8, uno de los miembros de negociadores dijo, pues mira, la próxima vez que nos reunamos, en vez de 5 serán 6. Otra versión dice que serán 8. Y efectivamente es lo que va a pasar. Y veremos que lo que es la ofensiva esta de primavera-verano, que ya ha empezado, al final va a darle unos golpes durísimos a un ejército ucraniano que ya está muy tocado. Y luego, a Trump con los rusos, y lo deja bien claro, además que lo dijeron desde el principio, lo que le interesa es restablecer las relaciones económicas y de todo tipo, porque le conviene. Entre otras cosas, por poner un ejemplo, lo de las tierras raras que Ucrania no tiene y que Rusia sí. Bueno, pues si quiere meterse con los chinos, que son los mayores productores mundiales y vendedores de tierras raras, pues necesita tierras raras. Entonces, las podría conseguir a través de Rusia, por poner solo un ejemplo. Quiere restablecer las relaciones plenas con los rusos. Y Ucrania le importa un pimiento. Es más, es un tema que quiere quitárselo de encima y delegarlo, como ha dicho, a los europeos y que lo gestionen ellos. Porque él se tiene que dedicar a otras cosas. Y los europeos tampoco quieren un acuerdo de paz, porque lo que quieren es llevar la guerra al máximo, extender al máximo de tiempo, y si es posible, mira, hasta dentro de 4 años y a ver si hay suerte y llega un demócrata y entonces ya nos hacen otra vez caso como con Biden. A nadie le interesa algo. No va a haber acuerdo de paz, no va a haber treguas, no va a haber nada de nada.
Bueno, pues a la espera de ver lo que sucede con estas conversaciones, sobre todo a la espera de si siguen o no estas conversaciones, es una de las preguntas que ahora están en el aire. También si Donald Trump va a seguir participando o no en estas negociaciones. Aurelio, te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué conclusión sacas de estas primeras llamadas, de estos primeros contactos y también de este miedo que hay en las capitales europeas de que Trump se pueda retirar de Ucrania? Sí, bueno, básicamente lo que ha hecho Trump ha sido jugar, como dijo, su papel de negociador, ¿no? Lo que pasa es que él se ha puesto mucha presión a sí mismo porque dijo que iba a acabar con la guerra en 2 días, no ha sido así, el tiempo pasa y el problema sigue sin solucionarse como todos sabemos. Y ante eso, bueno, lo único que puede pasar es que a lo mejor si, por un lado, que se retire, o la otra posibilidad es que en esa presión que se ha autoimpuesto, que le pueda hacer más concesiones a Rusia más de las debidas, ¿no? En cuanto a la posibilidad de un alto el fuego y una paz duradera, pues es realmente complicado. ¿Por qué? Pues porque las demandas de Rusia son muy claras. Primero, que las tropas ucranianas abandonen las 4 regiones ucranianas que se ha anexionado Rusia, ¿no? El Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, aunque los rusos no las controlan en su totalidad, ¿no? El reconocimiento de estas 4 regiones más la península de Crimea, que ya se anexionó en el 2014. Que Ucrania renuncie a sus planes de ingreso en la OTAN. Que Ucrania se desmilitarice, las garantías de derechos para los rusoparlantes, un cambio de gobierno, porque consideran ilegítimo a Zelensky, y la cancelación de todas las sanciones internacionales que se impusieron sobre Rusia tras el inicio de la guerra en el año 2022. Entonces, claro, cuando tú vas con esta batería de propuestas, pues es muy difícil negociar, porque, claro, la negociación es todo para mí, ¿no? Entonces, ante eso, yo no estoy de acuerdo con lo que se comenta anteriormente, que a nadie le interesa la paz. Obviamente, a Zelensky sí le interesa, probablemente a Rusia no, y a Trump le da un poco igual, ¿no? La posición de Trump ahí está en sacar lo que pueda. Ya ha sacado el asunto del 50% de la explotación de las tierras raras que le hacen falta a Estados Unidos, sobre todo para su industria militar, a Zelensky. Y bueno, si se firmase la paz, ha hablado de que podría alcanzar un gran acuerdo comercial con Rusia, que no sabemos muy bien en qué consiste todavía, pero bueno, ahí está, ¿no? Algo será. Y al final él está en medio porque obviamente pretende sacar algo de todo el mundo, ¿no? No es una cuestión altruista. Bueno, pues pendientes del papel que juegue Donald Trump con Estados Unidos lanzando ultimátums. Escuchábamos a J.D. Vance que, bueno, pues hablaba en este sentido, ¿no? Decía que o se arregla la situación pronto o que, bueno, empiezan a ver que estamos en un punto muerto y Estados Unidos se puede retirar. Uno de los mensajes que han llamado la atención, Andrew, es como tanto Trump como Vance decían, esta no es nuestra guerra. Echan la culpa a Biden, pero sobre todo vienen a decirle a Europa que el problema es suyo, ¿no? Que la guerra es suya. Sí, bueno, como han dicho los 2 anteriores participantes en esta tertulia, lo curioso es que los europeos se sorprendan ante esta posición de los americanos, puesto que Trump ya lo ha dicho en su campaña electoral y lo lleva diciendo desde hace 3 meses, que su objetivo es ser un hombre de paz, un hombre que quiere conseguir el Premio Nobel de la Paz, sea con un acuerdo en Ucrania-Rusia o sea un acuerdo en Oriente Medio o en Cachemira, y que el problema ucraniano es realmente un problema europeo en los cuales él tratará de ayudar, pero que en realidad la implementación y la gestión es por parte de ellos. Entonces, en este caso, está poniendo presión a Putin y está poniendo presión a Zelensky en el sentido de que él desea llegar a un acuerdo. A Putin no le interesa demasiado conseguir una paz en estos momentos porque la correlación de fuerzas sobre el terreno y la predicción de los escenarios que de este verano y de este otoño le es favorable. Está reclutando a 60.000 soldados al mes, el año pasado reclutaba a 30.000 y tiene los arsenales bien cubiertos para los próximos 18 meses.
Zelensky, ante el abandono de los europeos, está totalmente a la merced de los americanos y de Trump, puesto que ha sido prácticamente, le han dicho que solo sanciones, buenas palabras y comunicados, pero que Europa no va a intervenir de las maneras que le pueden facilitar a él disuadir y convencer a Putin de que firme la paz o que llegue a un acuerdo tipo Minsk III, que sería la incorporación inmediata de Ucrania a la Unión Europea y la formación de un cuerpo expedicionario que se una en la retaguardia a los ucranianos dispuestos a combatir hombro con hombro en el otoño-invierno junto a los rusos. Europa no está dispuesta, Europa está esperando con su realismo mágico a que alguien o algo le solucione el problema y, por lo tanto, está en una situación, como dijo el compañero anterior, o creo que los dos, bastante desesperada y totalmente a la merced de lo que decida la administración Trump. Las declaraciones de Vance y las declaraciones de Trump tras la conversación de Telefónica de ayer es posiblemente que la paciencia se le está agotando, esto está siendo más complicado de lo que esperaba, declarará victoria y se dedicará a otros temas, porque a él lo que realmente le interesa es la reunión bilateral con Xi y con Putin, perdón, trilateral, pero bilateral con Putin para negociar los grandes acuerdos que él cree que son necesarios para pasar a la historia y quedarse como un gran líder norteamericano. Dense cuenta que cuando fue en su juventud, la gran crisis que le definió fue la crisis de Cuba entre Kennedy y Khrushchev, y luego los tratados y las cumbres bilaterales de Nixon con Brezhnev para el SALT I, y luego las reuniones de Reagan con Gorbachev, y él se ve como un sucesor de ese legado de grandes líderes americanos que tendrá su estatua en Mount Rushmore. Y Ucrania, como han dicho los colaboradores anteriores, es solo un asunto secundario que tienen que solucionar los europeos y se está convirtiendo en un estorbo. Lo que me sorprende es que los europeos sigan preocupados y ahora lancen la voz de alarma cuando lo llevan sabiendo desde hace meses o más tiempo aún. Llevan 3 años teniendo que prepararse para esto y solo consiguen un 17 paquete de sanciones que realmente es una continuación de los anteriores, pues no atacan los puntos vitales que podrían hacer daño a Rusia. Bueno, pues 17 paquetes de sanciones, ya se está preparando el 18º, lo anunciaba hoy Ursula von der Leyen, enseguida, si os parece, comentamos esto, pero Fernando, te quiero preguntar también por la postura del Kremlin, por un cambio que hemos visto en Vladimir Putin. Ayer, nada más colgar a Donald Trump, salía a dar declaraciones, estamos acostumbrados más bien a lo contrario, ¿no? A que Trump enseguida haga todo tipo de declaraciones, de mensajes en sus redes sociales. También nos sorprendía la semana pasada con, bueno, estas declaraciones para dar paso a estas conversaciones en Estambul. ¿Qué está cambiando y sobre todo se está de alguna forma demostrando la victoria de Putin, la victoria de Rusia? Por eso vemos, bueno, pues este tono, por eso estamos viendo la rapidez para comunicar de Vladimir Putin y todo lo contrario por parte de Donald Trump, ¿no? Que se le ve incluso cauto para lo que es el caro. Sí, como decía antes, efectivamente, es decir, a ver, los rusos saben que van a ganar, de una manera u otra. Con lo cual, pero por una cuestión, no sé que sean ni buenos ni malos, por una cuestión, digamos, de números, es decir, por una cuestión, como comentaban, de la capacidad de reclutamiento, de que tienen una industria militar, y vamos, muchísimo mayor que la europea, incluso ahora mismo que la norteamericana. Como decía el propio general en jefe de la OTAN, Cavoli, ahora mismo el mejor ejército del mundo, el mejor preparado y el número 1 es el ruso. Esto lo dice el jefe de la OTAN. Van a ganar, esto es algo inapelable. A partir de ahí no tienen que ceder nada, ellos van a imponer sus condiciones, como ha señalado anteriormente uno de mis compañeros, esas condiciones las van a imponer. Y a Trump, como no le importa nada a Ucrania, pues ya la va a aceptar de antemano, la va a recubrir como hace siempre, como si fuera una victoria suya, pero esto ya es estrategia de él, es decir, que todo lo da la vuelta y lo convierte en una victoria desde el punto de vista de la comunicación. Pero bueno, ya sabemos cómo es Trump. Y luego, no olvidemos una cosa, que en los mensajes de Trump, en los tweets estos de True y tal, que pone
lo decía claramente, no, es que los rusos están encantados de hacer negocios con nosotros y tal, y tienen grandes negocios con nosotros. Realmente lo que está diciendo es, nosotros, los norteamericanos, queremos hacer grandes negocios con los rusos, porque no olvidemos que tienen cosas como la fracturación hidráulica, es decir, en donde cada vez hay más problemas para la extracción, porque es un pan para hoy, hambre para mañana, del gas y el gas de esquisto y del petróleo, también de esquisto. Y saben que su futuro pasa por tener fuentes de gas y de petróleo, y eso ya se lo ha ofrecido Putin. Como igual, lo de las tierras raras que no tienen los ucranianos, pero que sí tienen los rusos. Y ya le ha dicho que están dispuestos a hacer empresas conjuntas. Con lo cual, Trump va a seguir haciendo el paripé, va a seguir haciendo que si no sé qué, que si no sé cuántos. De vez en cuando Putin le da algún pequeño regalo para que pueda irlo vendiendo, tipo de el famoso tregua energética, ¿no? Que no nos bombardeamos las instalaciones energéticas de uno y de otro, que no fue a ningún sitio. Ahora cuenta lo de un memorándum por definición no es ningún acuerdo. Y no olvidemos que esto es tan farsa que los ucranianos, que son penosos, ni siquiera se les ha ocurrido algo tan simple como derogar el propio Zelensky el decreto que les prohíbe negociar con los rusos. Pero vamos a ver, ¿qué esto qué es? Si no es derogar el propio decreto que tú mismo has puesto que te prohíbe negociar con los rusos. Eso sin contar que desde el punto de vista constitucional de la Constitución de Ucrania, Zelensky no es presidente desde el 20 de mayo del año pasado. Es decir, bueno, ¿qué más da? Por eso, una de las cosas que quiere Putin es decir, yo me reúno con quien sea y tal, pero yo quiero que al final, si quien ponga la firma sea alguien que luego, el posterior, el que venga después, lo reconozca como legítimo y como legal. Es decir, yo no puedo firmar algo con estos señores que no son nadie, ni siquiera desde el punto de vista de la legalidad propia suya. Es decir, entonces, bueno, todo esto es una gran farsa. Ya digo, va a acabar con una victoria rusa, con un Trump al que le van a dejar que se cuelgue la medalla, y se la colgará, con una Europa arruinada, con las autosanciones. No olvidemos que las sanciones que estamos poniendo a los rusos somos tan imbéciles de que son autosanciones. Y si realmente entráramos en serio con el tema del gas, nos hundiríamos. Nuestra economía más hundida aún, si cabe. Porque no olvidemos que el gas natural licuado que nos venden los norteamericanos no es suficiente para cubrir las necesidades de toda Europa. Y no tienen otra alternativa que seguir haciéndonos trampas a nosotros mismos que nos cuestan más caras, que es lo de comprarle el gas, o sea, a través de los indios, a través de los chinos, etcétera, etcétera. O a la flota esta fantasma, o mil cosas más. Porque no hay capacidad a nivel mundial para sustituir en el mercado a los rusos, y para que eran los principales suministradores de Europa. Entonces, ya digo, todo esto es una gran farsa. Y esto está decidido. Es decir, podemos discutir si será al final del verano, si será al final de este año, si será el año que viene. Ya lo han dicho los rusos. Si no es este año, será el siguiente. Si no, el próximo. Si no, pues mire usted, en la guerra del norte contra los suecos duró 21 años. Y la traen a colación no de manera casual, porque en la guerra del norte donde derrotaron a los suecos, y donde se funda la Rusia de Pedro el Grande y luego fundará San Petersburgo y tal, en esa guerra del norte los cosacos ucranianos iban de parte de los suecos. Así que esto ya digo, esto es todo un paripé y claro, de vez en cuando pues hay que darle, no puede ser un discurso lineal, y entonces sale Vance o sale Trump diciendo, ¡ay, estoy cansado! Marco Rubio, estoy cansado, esto ya se lo dejamos a los europeos porque no vemos avances. Entonces no ven avances, pero ya llama a Putin y entonces dice, sí, no, ahora sí veo avances y tal, vamos a seguir. Es todo una comedia, de verdad. Es decir, todo esto está ya... a ver, Witkoff, que es el enviado especial de Donald Trump, amigo personal, que ha ido varias veces ya, 4, y ahora irá una quinta, a Rusia a hablar directamente con Putin, se lo han dejado clarísimo. Y no es tonto. Y se lo ha contado a Trump, que lo tiene también muy claro. Y sabe que no tiene nada. Lo único que tiene, y esa es la baza con la que juega Trump, es que él, que no olvidemos que se presenta como si fuera un mediador neutral, pero es parte del conflicto, la parte fundamental. Sin Trump, sin Estados Unidos, Ucrania no dura ni un mes. Es decir, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia. Pues lo que hace es negociar con los rusos el que, mira, yo puedo acortar o alargar la guerra en función de cómo regule el abastecimiento de inteligencia o de armamento, etcétera, y diferentes tipos de armas a los ucranianos. Si al final
en otros ámbitos, que es en lo que realmente les interesa y en lo que están negociando. No lo olvidemos que desde el principio dijeron, estamos negociando en cuestiones de energía, en cuestiones, por ejemplo, de la reintroducción de la economía rusa en el sistema SWIFT y, por lo tanto, en la economía occidental. Estamos negociando y, por lo tanto, en la vuelta al uso del dólar, que es clave. Estamos negociando con temas de inteligencia artificial. Estamos negociando el tema, por supuesto, de minería. Están negociando un montón de cosas. Que estos siguen negociándolo en mesas, digamos, que llevan menos protagonismo, pero se siguen reuniendo todas las semanas. Y si se llega a un acuerdo en eso, entonces es cuando Trump, con esta base negociadora, pues acortará los tiempos, dejará de suministrar y Ucrania caerá antes. Pero no hay más. Es decir, no, porque lo que realmente les interesa a los norteamericanos es otra cosa. Es decir, es reintroducir a la economía rusa en la economía occidental después que la han obligado a hacer un giro hacia brutal. Ese giro hacia ya no se va a volver. La alianza chino-rusa es bastante sólida por intereses de ambos, pero si Estados Unidos se quiere meter a fondo después del fracaso de los aranceles con China, si se quiere meter a fondo contra China, necesita que Rusia al menos le pueda proveer determinados elementos. Y de ellos, una de las cosas que se sabe que están hablando es de que se hagan empresas norteamericanas con los Nord Stream, bueno, con el que queda el 2 y con posiblemente todos los gasoductos que pasan por Ucrania. Y a partir de ahí el gran negocio para los norteamericanos, como gestores de todo esto, los rusos suministradores de gas y los imbéciles de los europeos, pues haciendo lo de siempre, hundiéndose a sí mismos y a su propia economía. Esto es lo que da el tener a unos señores que ya hemos visto en la última reunión en Tirana, en Albania, la infantilización de la política europea, todos allí presentados como niños. Era la mejor presentación que podían hacer. Pues tenemos unos líderes absolutamente, como he dicho siempre, y con esto termino, incompetentes, es decir, absolutamente ineptos, estúpidos, idiotas en el sentido político del término, de la palabra griega, y que, bueno, con un afán de protagonismo y un ego tremendo y con una, sobre todo, disonancia con la realidad, disonancia cognitiva con la realidad espectacular. Están en otro mundo, con lo cual el fracaso está garantizado. Bueno, pues luego, si os parece, hablamos de los líderes europeos, de este nuevo paquete de sanciones anunciado en el día de hoy y, bueno, si os parece, analizamos si va a tener o no algún tipo de efecto, pero antes, Aurelio, te quiero preguntar por esto mismo, ¿no? Por la postura del Kremlin, muchos medios rusos hablando prácticamente de una victoria tras estas conversaciones de un Donald Trump que estaba presionado para imponer sanciones, para dar un ultimátum a Rusia, ¿no? Se hablaba de fijar un alto el fuego, es lo que, bueno, llevan pidiendo durante las últimas semanas los líderes europeos, pero no hemos visto nada de esto. Si hablamos de la diplomacia, esta llamada entre Trump y Putin ha sido una victoria para Rusia, Aurelio. Bueno, básicamente lo que ocurre es que después de que las conversaciones en Estambul no llegasen a ningún sitio, bueno, pues Putin lo que ha hecho ha sido sencillamente decir que Rusia está dispuesta a trabajar en un memorando con Ucrania que incluya un posible alto el fuego durante un periodo de tiempo determinado, porque hasta ahora lo único que han conseguido es un intercambio de 1.000 prisioneros por ambos lados. A partir de ahí, el Kremlin lo que dijo el sábado pasado es que haría llegar a los ucranianos la lista de condiciones para ese alto el fuego, ¿no? Que son las que mencionaba anteriormente, básicamente. Y todo eso a pesar de que Medinsky, que es el ideólogo de la actual memoria histórica rusa, rechaza a Ucrania como país soberano y este tipo declaró a la prensa internacional que lo que pretende Rusia es seguir combatiendo y hacerse con más territorio de Ucrania, ¿no? Y amenaza con que Moscú va a conquistar también territorio en las regiones norteñas de Sumy y de Kharkov, donde los rusos están lanzando una ofensiva. Por lo tanto, aquí hay una situación absolutamente contradictoria, ¿no? Es verdad que yo creo que es la primera vez que vemos a Putin salir a declarar algo en este sentido, pero la impresión que me da es que lo que él pretende es nada más es ganar tiempo, ¿no? Yo comentaba aquí la semana pasada
la tertulia que bueno, es que la economía rusa hasta la fecha no ha sufrido demasiado al contrario de la ucraniana, no ha sufrido demasiado por la guerra. Es verdad que está viviendo una economía de guerra donde sí los ciudadanos están sufriendo, pero el país en términos macroeconómicos no, ni muchísimo menos, ¿no? En términos de crecimiento, inflación, etcétera, etcétera, en los indicadores macro. Por lo tanto, a Putin lo que le interesa es alargar esta situación y sencillamente esperar a que la fruta madure y caiga por su propio peso, ¿no? Que estoy de acuerdo que al final el tiempo corre en su favor. Pues Andrew, esto mismo te quiero plantear, si el tiempo corre o no a favor de Rusia, si estamos o no más cerca de un alto el fuego y también si se puede deducir una victoria diplomática del presidente ruso después de hablar con Trump. Bueno, la conversación ha sido más que una victoria diplomática de ninguna de las partes, ha sido una dosis de realismo, de que el problema es muy complejo y de que hay que seguir hablando porque ambas posiciones están maximalistas y el espacio de acuerdo es muy limitado, como dijo el compañero en Istambul, a asuntos técnicos como intercambios de prisioneros, corredores para exportaciones, espacio aéreo, facilidades para la Cruz Roja, cosas humanitarias, etcétera. Lo que sí hay que tener claro es que una de las grandes lecciones de esta guerra ha sido que desde febrero del 2022 es que el ejército ruso no mide 3 metros de altura y es invencible. Una potencia militar de segundo o tercer orden como ha sido Ucrania, gracias al apoyo sobre todo de inteligencia y logístico y sobre todo de material occidental, ha logrado paralizar y frenar a los rusos y hasta en el verano del año 22 rechazarlos, y la conquista de la totalidad de Ucrania por el Ejército Rojo está muy lejos de verse. Como ha dicho el compañero, sí, la guerra con Suecia duró 25 años y ha habido guerras de 100 años también contra los mongoles que estuvieron en la época del medievo. Rusia está con su ojo estratégico en que Ucrania va a ser un estado fallido o incorporado a la Federación Rusa. Lo que falta, hay medios para detener al ejército ruso y hay medios para posiblemente revertir la ofensiva. Ahora, hay dos factores primordiales que actúan en contra de los intereses ucranianos y occidentales y sí a favor de Rusia. Uno es la voluntad política de utilizar todas las medidas a la disposición, o sea, la fuerza y proyección de fuerza militar occidental en apoyo de Ucrania para derrotar al ejército ruso, que es decir, la intervención militar por parte de Europa en codo con los ucranianos para detener a los rusos. ¿Esto por qué no sucede? Porque ha fracasado la disuasión nuclear. La disuasión nuclear rusa frente a Occidente ha funcionado, puesto que el miedo a una retaliación nuclear ha paralizado a Occidente en su posición y en su escalada de ayuda a los ucranianos, porque no consideramos que Ucrania todavía esté en nuestra esfera de influencia y posiblemente merezca la pena ser defendida a toda medida como los países de la OTAN. Por eso es importante, si queremos incorporar a Ucrania en la esfera de influencia occidental, introducirla rápidamente en la Unión Europea. En la OTAN no es posible porque Estados Unidos no está dispuesta a aceptar esto. Y luego a actuar de una manera para disuadir a los rusos de que somos serios en la utilización de que todo acuerdo o toda estrategia nuclear es inoperativa. Por lo tanto, el objetivo de Trump de llegar a una reunión bilateral con los rusos para negociar un nuevo pacto de armas estratégicas está en el interés de todas las partes y sobre todo en el interés de crear una nueva arquitectura de seguridad europea y posiblemente global. Y ese acuerdo los americanos quieren expandirlo a que sea un triángulo con China, Rusia y Estados Unidos
para llegar a un acuerdo sobre armas estratégicas y sobre todo sobre armas defensivas a nivel global. Por lo tanto, todas las perspectivas de una derrota o victoria rápida yo creo que es un poco prematuro. Y sobre todo en estos momentos, me preguntaste por la estrategia de Putin, en estos momentos lo máximo que va a conceder Putin en el terreno diplomático o de negociación va a ser una especie de Minsk III en el cual se paralicen y haya un respiro que luego pueda ser actuado, porque sus objetivos no han cambiado un ápice, como ha dicho el señor, ambos compañeros de tertulia. Su objetivo no ha cambiado un ápice y los objetivos de Trump tampoco han cambiado un ápice y los ha explicado claramente. El balón está en el terreno europeo. Si queremos salvar el pescuezo, como se dice, de Zelensky, Europa tiene que actuar y salir de su disonancia cognitiva y crecer y comportarse como adultos en un panorama geopolítico que ya no es el que está acostumbrado y en el cual tiene que actuar de una manera para gestionar sus crisis, que no lo está haciendo como lo hacía antiguamente. Eso ya no sirve. Tiene que cambiar la manera de actuar como un actor internacional. Bueno, pues pendientes de Trump y de Putin, os quiero preguntar por la tercera pata de este banco. Os quiero preguntar por lo que hacen los líderes europeos. Estábamos comentando el miedo que ha surgido a tenor de la llamada precisamente entre Donald Trump y Vladimir Putin, sobre todo con Starmer y Macron, que venían reculando, que ya no hablaban, por cierto, de enviar tropas a Ucrania, y también con este nuevo paquete de sanciones, hablando ya de que van a por el 18º. Fernando, te quiero preguntar por esto, ¿qué está pasando en Europa? Si es que como y qué se soluciona con las sanciones? El 27º, si es que da igual, lo grande, lo importante ya lo han hecho, es decir, y se ha visto que eran autosanciones. O sea, la idea básica era que una vez que hemos conseguido meter a los rusos en la guerra con Ucrania y hemos utilizado a los ucranianos como proxies, la economía rusa se va a hundir y a partir de ahí habrá suficientes protestas, divergencias dentro del Kremlin, etcétera, protestas populares, y Putin caerá. Esto no se ha cumplido, se ha pasado justo lo contrario, debido a que los occidentales han hecho cálculos completamente erróneos, porque no conocen Rusia. Es decir, parece mentira, pero es así. Es decir, tienen grandes expertos que sí la conocen, pero se ve que no les hacen caso. El resultado es que ya, si se le hemos puesto todo lo que le podía hacer daño, y lo han ido sustituyendo fundamentalmente con el apoyo de los chinos. A partir de ahí, pues lo que estamos viendo es una Europa impresentable, una Europa que ya no es nada, o sea, irrelevante. Esto ya es algo que es irreversible. Es decir, hablamos además de Europa como si esto fuera, pues eso, los Estados Unidos de Europa, que es lo que quiere von der Leyen, ¿no? Unos estados totalitarios de Europa. Pero no lo es. Pero si ya tenemos al señor Víctor Orbán haciendo un referéndum para que no pueda entrar, Ucrania en la Unión Europea, ¿de qué estamos hablando? Y tiene derecho de veto. Es decir, pero si es que de verdad, es que a mí me da la risa, la Unión Europea está acabada. Por suerte. Es decir, la OTAN ni os cuento. Es decir, una de las cosas por las que pasa el final de la guerra en Ucrania, la victoria de los rusos, y esto ya lo he hablado con Trump, y están de acuerdo, porque no olvidemos que Trump, antes ya de su primer mandato, en su campaña electoral, estaba en contra de la OTAN, quería suprimirla. Otra cosa es que luego tuvo que variar, una vez en el poder, por las presiones del Estado profundo y demás, tuvo que variar y entonces aceptó que, vale, la OTAN sigue, pero tienen que subir los gastos en defensa. Trump está encantado en que la OTAN la liquiden y sabe perfectamente que el futuro de Europa pasa por un acuerdo entre norteamericanos, fíjate, entre norteamericanos y rusos, no europeos, que no pintan nada. Como se ha demostrado en la llamada posterior de Trump, que sí, yo hablo primero con Putin ahí, hacemos las cosas, negociamos las cosas y luego les informo a los europeos y a Zelensky de lo que he llegado, al acuerdo que he llegado, les informo, que es distinto. Es decir, y por eso están tan enfadados. Bueno, como decía, al final esto se va a arreglar entre ellos y lo que se va a crear es una nueva arquitectura de seguridad en Europa
Y es decir, y esa nueva arquitectura de seguridad en la que se basa en lo que defienden los rusos, el principio de que no se puede construir la seguridad de un país en detrimento de otra o de otro, pues eso supone el final de la OTAN. Así de claro. Y esto, Trump encantado de la vida. Los europeos, da igual lo que digan, pues no pintan nada. Es decir, esto ya está clarísimo. Y luego, bueno, claro, es decir, el tema de lo que se ha hablado, el tema de Ucrania es que son impresentables. Es decir, no olvidemos que aquí estamos apoyando, los líderes europeos están apoyando a un gobierno, a un régimen de neonazis. Las cosas como son. Es decir, ahora mismo no hay que ver más que las declaraciones que están haciendo muchos de los comandantes en las televisiones ucranianas directamente, defendiendo ese tipo de ideología y amenazando, por otra parte, a Zelensky de que si ceden algo, se lo cargan. Tal cual dicho, ¿eh? Pero bueno, es decir, por lo que tenemos que es que lo de Ucrania pues no tiene vuelta atrás. Es decir, que si partimos de la base de que decimos de los rusos, pero a ver, Ucrania tiene que derogar también la posición inicial, y además que la vuelven a repetir, lo ha repetido Zelensky, de que esto pasa por volver a las fronteras de 1991. Es un delirio, es decir, es estar fuera de la realidad. Bueno, porque es lo que pretenden los neonazis, ¿no? Ya digo, Europa es absolutamente irrelevante, es un galimatías, es un circo de enanos políticos, como lo hemos visto en Albania, haciendo poses, ¿no? Macron allí dándose abrazos y cogiéndose de la manita con el presidente albanés, la reunión esta de conspiranoica en una sala de infantil puesta con dibujitos de niños. Esta es la realidad con Macron, yo lo llamo la banda de los cuatro de Kiev, ¿no? Macron, Steinmeier, Merz y Donald Tusk, ¿no? Es decir, bueno, Tusk, o como se diga. Estos no pintan nada. Es decir, son irrelevantes. ¿Qué poder militar tienen? Ninguno. Cero. El Taurus de Merz, que ha estado jugando desde antes de las elecciones diciendo no, que sí, que yo mandaré el Taurus, no, que no lo voy a mandar, los Taurus. Han llegado los norteamericanos y han dicho, mira, como tenemos muchos de los componentes para fabricar el Taurus, son norteamericanos, no lo vas a mandar. Y ya ha tenido que salir diciendo que no lo va a mandar. Si es que no pintamos nada. Esto tenemos que ser conscientes, y en vez de gestionar una decadencia razonable, lo que estamos es destruyendo completamente Europa. Bueno, lo están destruyendo los líderes estos, que no olvidemos, que dieron un golpe de Estado en Rumanía, se han cargado a Marine Le Pen, del Partido Único Europeo, y ahora quieren ilegalizar la Alternativa por Alemania. Partidos con los que no coincido en nada, pero esto muy democrático no es. Si es que la democracia en Europa se ha acabado. Es decir, olvidémonos, que es que seguimos con una concepción que no es cierta, que es irreal. Pero bueno, y que lo que quieren estos señores fundamentalmente es crear unos Estados Unidos de Europa totalitarios. Esto es lo que hay. Y esta es la Europa que nos quieren vender. Entonces, bueno, es decir, esto, y aparte ya digo, si la desunión es absoluta, es decir, cada uno con sus locuras. Es decir, Macron, impresentable, un señor que le han echado de África, Pues evidentemente, ¿qué va a hacer este señor? Que tiene el país patas arriba. Y va por ahí de líder que quiere encabezar la Unión Europea. Pero por favor, es que hay que ser serios. Es decir, nuestras economías no tienen futuro. Pues no tenemos nada. No tenemos minerales estratégicos. No tenemos recursos energéticos. No tenemos empresas tecnológicas. No tenemos nada que ofrecerle al mundo. Y esto hay que tenerlo claro. Venga, ya, me callo. Y es que me animo. Pero nada, no hay mucho más. Es decir, esto es así. Bueno, pues así está la situación en Europa, mirando también a lo que ha pasado en Rumanía durante el fin de semana, mirando también a estos mensajes de los líderes europeos. Aurelio, te quiero preguntar también por esto, ¿en qué posición está Europa en este conflicto? Esto que nos está explicando Fernando, que supone el hecho de que Trump primero hable con Putin y luego informe a los líderes europeos, y también qué opinas de este nuevo paquete de sanciones contra Moscú.
Bueno, pero no es la situación actual, es que ya en el origen Trump habló con Putin porque entiende que es el que tiene la sartén por el mango en esta situación, ¿no? O sea, Trump a Zelensky también le desprecia, ya vimos lo que ocurrió en su primera reunión en la Casa Blanca, y después la Europa pues tampoco le presta mucha atención, ¿no? Aquí yo creo que los líderes europeos se han visto soqueados porque no por el hecho de que Trump se retire de la negociación, porque ya lo avisó, sino porque ¿qué ocurriría en caso de que no se llegue a un acuerdo de alto el fuego? Entonces, si Estados Unidos se plantearía sanciones como ha impuesto Europa a Rusia, ¿no? Que eso es más complicado, porque la reacción europea ha sido clara. El propio canciller alemán ha dicho, que participó en las llamadas posteriores, que Europa mantiene y reafirma su apoyo a Ucrania y que se compromete a aumentar la presión sobre Moscú. Aquí también podríamos hablar, ha habido muchas, y lo ligamos con el tema de los paquetes de sanciones, ha habido mucha hipocresía porque ha habido países, sobre todo al inicio del conflicto, que han seguido negociando y comerciando con Rusia en temas de gas y petróleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, las sanciones pues pueden ser, o desde la perspectiva de Europa, en esa posición que pretenden de apoyo a Ucrania, pues están bien, ahí están. Como decía anteriormente, el impacto que han tenido en la realidad de la economía rusa ha sido bastante relativa, y lo que ocurre con Europa, si lo miramos desde una perspectiva un poco más amplia, es que yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, el líder de todo el pensamiento liberalista ha sido Estados Unidos, ¿no? Ha sido el garante de las economías democráticas en el mundo, desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista económico, ¿no? Y ahí Europa, bueno, pues se hizo, o los países europeos en principio se hicieron vagos, y después la Unión en sí también ha sido vaga, ¿no? Es dejarse llevar por la ola, y todo el apoyo que prestaba Estados Unidos, ¿no? Hasta que Trump ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? De hecho, es uno de los factores que a Trump le beneficia el hecho de que hubiera un alto el fuego, incluso la paz, porque obviamente él tendría menos recursos que poner en Ucrania desde un punto de vista económico, y por lo tanto ponerle más presión a Europa en eso que ya hemos empezado a desarrollar de un mayor gasto en defensa sobre nuestros diferentes PIBs, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo con Fernando en que Europa está muerta. Creo que Europa es un concepto mucho más amplio. Yo, como economista, además, la cabra tira al monte, lo veo desde un punto de vista económico, y creo que la Unión ha servido para salvar a más de un país, y de dos, en momentos determinados de situaciones muy complicadas, ¿no? Acordémonos de Grecia, de Portugal, Irlanda, incluso España en un momento determinado hace tampoco tantísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema conceptual de Europa? Bueno, lo hemos visto. Básicamente, los países no quieren ceder soberanía sobre temas absolutamente estratégicos, como puede ser la consolidación fiscal, si hablamos en términos económicos, o desde un punto de vista geopolítico, geoestratégico, aspectos de defensa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se cojea y donde hay que dar otra serie de pasos si queremos que Europa tenga un papel relevante dentro de la geopolítica mundial, ¿no? Pero no diría que Europa está acabada y que no vale absolutamente para nada, ¿no? Me parece mucho decir. Pues Andrew, lo mismo te quiero preguntar, ¿en qué punto, en qué situación está la Unión Europea? ¿Qué te parece, bueno, pues este nuevo paquete de sanciones que ha lanzado contra Rusia? Y si crees que en algún momento va a tener también peso en la negociación, si se va a poder sentar en la misma mesa y no esperar a una llamada de Donald Trump. Sí, bueno, eso es la pregunta de los $60.000 que se decía.
Bueno, vayamos por partes. Europa, con esta 17 ronda de sanciones, es, como se decía antes, más de lo mismo. Hay dos cosas, bueno, tres cosas que se han evitado y que tampoco parece que van a ser incluidas en la 18 ronda de sanciones. Una, el gas y el petróleo sigue fluyendo por los oleoductos que llegan a Europa por Turquía y Bulgaria. Y el gas y el petróleo ruso no han sido sancionadas. Segundo, la Unión Europea se concentra en esa flota fantasma, pero rechaza sancionar a lo que se llaman third parties o terceras potencias mediadoras, por las cuales se hace todo el comercio que se hace con Rusia. Y luego, tercero, las licencias, todas las licencias y las patentes con las cuales se están desarrollando el comercio en parte de Europa siguen siendo activas y utilizadas en transacciones que hacen países con Rusia. Por lo tanto, las sanciones son bastante cosméticas y es posiblemente cuando no se sabe qué hacer, se hace lo que se sabe, y se lleva haciendo ya 17 veces. Luego la fecha que tenemos que tener en mente, que yo creo que es la fecha que tienen en mente y les ha puesto los americanos a los europeos, es el 27 de junio de este año, y el sitio va a ser Vilnius, que es la cumbre de la OTAN. Los americanos amenazaron en febrero con cortar la inteligencia a Ucrania en el campo de batalla, que hubiera significado el fracaso en 3 semanas o 4. Eso lo han restaurado a la semana, y también las conexiones por vías de lo que se llama C3I, que mantiene a los ucranianos en el régimen, porque todavía tienen el equipamiento militar concedido en los 3 últimos años. Pero esto se acaba posiblemente a finales de julio o a principios de verano. Un dato, las baterías de 155 ucranianas que tienen que soltar, hasta ahora estaban soltando aproximadamente entre 6 y 10 proyectiles a la hora, ahora tienen munición solo para 8 al día, y dentro de mes y medio tendrán solamente para 2 al día. La situación es desesperada. Los americanos han indicado que una de las cosas que puede hacer Europa para convencer a los americanos que se mantengan interesados en el tema, o a Trump, es que 300.000 millones de dólares que Europa puede comprar a América de material y dárselo a los ucranianos para que sobrevivan el verano. Los europeos dicen que eso están con los 300.000 millones que están en los fondos congelados rusos en Bélgica y en el Reino Unido. Eso legalmente es una tarea imposible, porque sería dinamitar el sistema financiero europeo y global, puesto que es una de las confianzas, o sea, legalmente es prácticamente imposible, ni siquiera gastar los intereses. Por lo tanto, está en las manos de Europa, a través de como el señor que habló antes de mí dijo, que los presupuestos de defensa, el incremento, ese dinero se podía utilizar para comprar armamento americano, para dárselo a los ucranianos, y así, mientras tanto, tomar la decisión relativa o qué quiere Europa hacer, que volvemos al problema crucial. ¿Europa quiere incluir a Ucrania dentro de su esfera de influencia o no? Si quiere incluirla, tiene que tomar todas las medidas necesarias para hacerlo real. Es básico. Y hacer creíble que esa posición en Moscú sea aceptada y que reconsidere el cambio o modificación de comportamiento, que es lo que suele suceder con la disuasión y con la diplomacia. Por lo tanto, yo creo que hay un poco más, hay unas 5 semanas en las cuales Europa tiene que decidir, tomar unas decisiones cruciales, y como han explicado antes y como llevamos viendo desde el año 22, no hay vocación o no hay voluntad política para tomar las decisiones a nivel nacional, ni a nivel conjunto, ni a nivel estratégico, para cambiar el panorama internacional. Esto es una situación de disonancia cognitiva, de no afrontar la realidad y de la esperanza de que, lo que dije antes, si no sabes qué hacer, haces lo que sabes, que es esperar a que venga alguien a solucionarte el problema
y dar la patada a la lata hacia adelante para ver si con ganar tiempo la situación cambia o cae un meteorito o los chinos deciden retirar la ayuda a los rusos o sucede algo en el plano internacional que cambie la dinámica y pues un 11 de septiembre, por ejemplo, que les salve la jugada a Europa. Pero por el camino que van, si para el 27 de junio no vienen con propuestas bajo el brazo, irán a la irrelevancia que augura el compañero que habló hace tiempo en el panorama internacional. El panorama no es muy optimista para la Unión Europea y para los líderes europeos en esta dinámica del conflicto de Ucrania-Rusia. Pues panorama complicado para la Unión Europea, mirando también a los mensajes de Donald Trump. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros, Andrew, Aurelio, Fernando, placer teneros por aquí, muchas gracias, buenas tardes. Un placer, muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas tardes. Igualmente. Nosotros que vamos a seguir mirando al presidente de Estados Unidos, última hora de Axios. Trump cada vez más frustrado con Netanyahu. Se habla de que está aumentando la presión, frustrado por la guerra en Gaza, quiere que Netanyahu termine con esto ya. Según funcionarios de Estados Unidos, Trump se ha sentido frustrado por la guerra en curso en Gaza y molesto por las imágenes del sufrimiento de los niños palestinos. Ha pedido a los asesores que le digan al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que quiere que termine con esto. Los funcionarios niegan que Trump esté dispuesto a abandonar a Israel o que esté ejerciendo una presión intensa sobre Netanyahu, pero admiten crecientes diferencias políticas entre un presidente que quiere poner fin a la guerra y otro que la está expandiendo masivamente. Dice literalmente que el presidente Trump está frustrado por lo que está sucediendo en Gaza, quiere que termine la guerra, que los rehenes regresen a casa, que entre la ayuda y que comience la reconstrucción de Gaza. En los días transcurridos desde el viaje de Trump a la región, Estados Unidos ha presionado a Israel y a Hamás para que acepten una nueva propuesta presentada por Steve Witkoff. Las negociaciones no avanzan mientras el presidente de Estados Unidos está cada vez más frustrado. Vance también abandonó sus planes para viajar a Israel y ahora habla de que la presión sobre Netanyahu sigue creciendo. Los líderes internacionales también han hecho presión con Francia, con Reino Unido y con Canadá, emitiendo un comunicado este lunes y con esta última hora de Axios que habla de un Trump cada vez más frustrado, más enfadado con Netanyahu, quiere que termine ya la guerra en Gaza. Precisamente sobre estos mensajes, también sobre el proyecto de ley fiscal, habla ahora. Escuchamos al presidente de Estados Unidos, escuchamos a Donald Trump.